este momento, Chavo, que es el nombre del ejemplar con la placa 215 del rancho Chapultepec en Manguillo, Tabasco, de los hermanos Herrera Morú, va a ser entregado el reconocimiento como campeón adulto reservado. Campeón adulto reservado es el ejemplar del nombre Chavo con la placa 215. En el centro de la pista tienen presentados a los progenies de toro.
Ya ves, ya te van a manejar. Y luego va y le tiene miedo. Qué poca, ya. Se acabó, se acabó.
Sainz Pineda. Vengo a dar la explicación de los lugares obtenidos en este numeroso grupo de ejemplares de todo Compoqueni. Son 4 grupos de todo Compoqueni, corresponde al doctor Sainz Pineda 3 grupos de todo Compoqueni y adelante el doctor Sainz Pineda. Tenemos en la pista 3 grupos de animales que están compitiendo en el concurso especial de progenie de toro. El concurso especial de progenie de toro es una competencia que se hace para evaluar la progenie de un toro sin que sean las mismas vacas las que se utilicen. Lo que uno quiere con esto es que se vea el poder de transmisión que tiene el toro hacia su descendencia y este concurso tiene que haber por lo menos 4 animales hijos del toro y debe de haber también por lo menos 2 sexos deben de estar incluidos en ese grupo de animales. En este momento tenemos tres grupos. El primer lugar va a ir para el toro 1242 del 6, que es la progenie que está aquí enfrente. Cuando nosotros evaluamos esta progenie y observamos la forma de su cabeza, la coloración de su pelaje, en la cabeza encontramos cabezas más similares cuando evaluamos los otros grupos. Cuando observamos también la conformación, el tipo de cuerpo, las caderas, la inclinación, encontramos un grupo de animales con características similares, más próximas entre ellas, pero denotan que el toro transmite muy bien las características. Cuando nosotros comparamos esta progenie, que es el primer lugar, con la progenie del medio, que es el segundo lugar, encontramos rápidamente diferencias en el segundo lugar en el pelaje. Tenemos 4 animales con pelajes diferentes, tipos de pelo diferentes. El animal en primer lugar encontramos tonalidades de pelaje más similares entre ellas que los ejemplares del segundo lugar. Así también cuando observamos las cabezas, en el primer lugar encontramos cabezas y tonalidades oscuras en la cabeza. En el segundo lugar encontramos 3 cabezas similares y una cuarta cabeza con un pelaje diferente. Entonces eso hace la diferencia. Cuando nosotros observamos el segundo lugar de progenie contra el tercer lugar, en el segundo lugar de progenie encontramos animales de una conformación similar cuando comparado con el ejemplar de tercer lugar. ¿Qué es esto? Si nosotros observamos igualmente la forma del cuerpo, la forma de sus caderas, encontramos animales mucho más similares que los ejemplares de tercer lugar. Sobre todo cuando vemos la forma de las caderas más homogéneas, aquí encontramos caderas diferentes en estos 2 ejemplares, encontramos también pelajes diferentes con ciertas manchas y cuando vemos las patas también encontramos no tan similares como la progenie de segundo lugar. Primero, segundo y tercer lugar. Muchas gracias. Primer lugar para la ganadería de Rancho Provecho del señor Manuel Iturbe. Segundo lugar para la ganadería de la familia Mapita del grupo Tío Efraín del Rancho Villarín. Y el tercer lugar se va a Tabasco, Huimanguillo con los hermanos Herrera, la luz del Rancho Chapultepec. Este fue el concurso Toro por Progenie. No, much is
Agua, refresco, cerveza michelada. Más va a pasar así como accidente, como que te hace dormir, pero no tengo la opción. Oye, que tu razón habla. ¿Pero cómo llevan los diálogos? Bien, para hacer entrega de este reconocimiento como campeón, como primer lugar de todo homogéneo, están conduciendo el banderín correspondiente para hacer entrega del mismo. Vamos a pedirle al doctor Sánchez Bueno entregue a la familia del señor Iturbe el reconocimiento como primer lugar de todo homogéneo. ¿Pero qué digo? Que un amigo se metió en la zona. Tenemos en la pista al grupo de familia. Este concurso implica presentar al menos 2 ejemplares, no importando el sexo, que sean nacidos del mismo padre, con la misma madre, y esto se denomina grupo de familia. Este sería el concurso especial y terminamos con el gran campeón de la raza en machos, el gran campeón de la raza y el campeón reservado. Agua, cerveza, refresco, michelada.
al doctor Ricardo Coutinho, a nombre de los tres jueces, después de que los tres han evaluado a estos dos grupos, el grupo de familia me corresponde hacer la explicación y otorgar el primero y el segundo lugar en su caso a estos siete grupos de familia. Tanto don Ricardo Coutinho. Gracias, doctor Sili. Dentro de los grupos especiales, el grupo de familia, lo que nos pide el reglamento es que el grupo que se presenta sea la misma mamá. Y con eso vamos a analizar qué tanto transmiten los padres hacia la descendencia. Entonces, algo muy importante para calificar este grupo especial es de que hay una similitud en los ejemplares que participan en la pista, en el grupo. Entonces tenemos aquí dos grupos. Tenemos un grupo en el cual podemos ver que desde el color se puede apreciar a simple vista, se parecen, y así también las cabezas son muy similares tanto en su conformación como en su pigmentación. Entonces, y cuando los observamos desde atrás, podemos ver también que el biotipo, la forma del cuerpo se parece, tienen ancas muy similares, tienen cuerpos muy similares con líneas dorsales, líneas superiores similares, así también como es el arqueamiento de las costillas, y eso se lleva también a nivel de los aplomos. Entonces tenemos al primer lugar, que es con la placa número 1, y el grupo con la placa número 2, encontramos a un macho, a una hembra, en el cual ya no encontramos tantas similitudes, aunque los dos ejemplares que se presentan están muy bien caracterizados racialmente, encuadran bien dentro del patrón racial del sardo negro, y son dos ejemplares que presentan grandes ventajas por los demás. Mis felicitaciones a los creadores y a los manejadores. Han sido explicados los motivos de haber otorgado el primer y segundo lugar. El primer lugar, el grupo de familia para el rancho Redentor, y el segundo lugar,